Diario, miles de personas que resultan positivas por el COVID-19 se preguntan cómo cuidarse una vez que son enviados a casa. Según los expertos, si es uno de los afortunados que fue hospitalizado y ahora está en su hogar, lo importante es recuperarse, ya que después de padecer una grave infección, el cuerpo se debe cuidar intensamente para generar una respuesta inmune positiva. Las personas que sufren el virus generalmente presentan fiebre alta, la que provoca una pérdida excesiva de líquidos y la aceleración del metabolismo que puede conducir a la deshidratación y al aumento de las necesidades nutricionales, por lo que es recomendable disminuir la ingesta de hidratos de carbono, en particular los sencillos como son las harinas refinadas, el azúcar, dulces y la comida chatarra en general, ya que un consumo elevado de ellos favorece la creación de CO2, pudiendo perjudicar la sintomatología asociada a las secuelas que genera la enfermedad. En general, una nutrición deficiente disminuye las defensas y nos hace más vulnerables. El objetivo de la dieta post-COVID-19, por tanto, debe ser reparar la energía que requiere el organismo para funcionar bien. La fiebre, la fatiga, la insuficiencia respiratoria o la sensación de ahogo hacen disminuir el apetito y comer menos de lo necesario. Pero es conveniente que aunque no tenga sed o hambre, continúe consumiendo alimentos y bebiendo líquidos para respaldar la capacidad de su cuerpo y así combatir por completo el virus para restablecer la función inmune del cuerpo. Continúe en sintonía de Salud TV para conocer todo lo referente a este interesante tema. Bueno, amigos de Salud TV, llegamos a la cinturita de la semana, miércoles 9 de septiembre, y el tema del día de hoy es gracias a Ultra 12 Plex. ¿Y tú, de qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presenta. Y así es, el tema del momento, estamos en medio de una pandemia, estamos en medio todavía mucha gente resultando positiva ante el COVID-19. Este día hablaremos qué pasa con la alimentación post-COVID, así que ese es el tema del día de hoy. ¿Y tú, de qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presentó. Bueno, y estamos en muy buena compañía ahora con dos personas del género femenino, ambas expertas en el tema de nutrición, y así tenemos, le recibimos a Lupita, como le decimos de cariño, a la licenciada Guadalupe Argueta, nutricionista infantil, y también de la FAO nos acompaña Rosemary Rivas. ¿Qué tal, Rosemary? ¿Cómo está usted? Bien, un gusto compartir este espacio con ustedes. Gracias por el tiempo. ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo me le da? Bien, contenta de acompañarles para hablar, como decía, de un tema tan de moda, pero que efectivamente es muy delicado y hay que ponerle mucho cuidado y atención a estos pacientes post-COVID-19. Bueno, así es, definitivamente estamos viviendo tiempos que nunca antes, estamos aprendiendo cada día más acerca del virus, acerca de las diferentes formas en que se manifiesta la enfermedad, desde las asintomáticas, las leves, las moderadas, hasta aquellos casos severos. También vemos cuánta gente, con alegría vemos cuánta gente realmente se está recuperando también. Y esta gente que se está recuperando es a quien nos vamos a dirigir este día, porque la alimentación pues es vital para todo enfermo. Siempre hay un dicho, mi abuelita decía, enfermo que come no se muere, ¿verdad? Entonces definitivamente la alimentación es importante, somos lo que comemos, así que de eso vamos a estar hablando ahora. Pero hablemos también, antes mencionemos, porque se dice que muchos de los nutrientes, muchos de estos elementos como el zinc y todo lo podemos obtener en los alimentos, y esto es lo que se recomienda. Entonces hablemos de la nutrición en general para luego irnos tirando a la alimentación post-COVID.
¿Qué parece? Rosemary. Sí, de acuerdo. Gracias, Elisa. Yo creo que has tocado un punto muy importante. Hablar de la alimentación digamos, en atención al COVID trae temas importantes, ¿verdad? Yo creo que no solo debe de mencionarse el abordaje de la nutrición o de la alimentación en el proceso de recuperación de la enfermedad, sino también en lo previo, ¿no? Debería de ser un llamado de atención, ¿verdad?, a todas las comunidades, a todas las poblaciones vulnerables sobre el tema de nutrición. Tú sabes que el COVID ha ido demostrando poco a poco su preferencia, llamémosle así, ¿verdad? Y su impacto en la vida de personas que padecen malnutrición y enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Por tanto, no solo debiésemos de reflexionar de la importancia de la alimentación adecuada en la recuperación, sino también en la prevención de la enfermedad y de sus complicaciones, sobre todo, ¿no? Porque no podemos definir si nos va a dar COVID o no nos va a dar COVID, no podemos escogerlo, ¿no? Ni cómo podemos nos prevenirlo. Va a dar. Ni cómo nos va a dar, no podemos decir yo quiero que me dé un COVID suavecito, leve, o yo quiero que me dé un COVID, o sea, no, eso no lo podemos definir ni lo podemos controlar, pero sí podemos generar en nuestro cuerpo las condiciones que permitan que la respuesta a la enfermedad sea menos intensa, y eso pasa por reflexionar sobre nuestros hábitos alimentarios. Así que sí es importante pensar que si estamos siguiendo las recomendaciones de alimentación saludable para tener un sistema inmunológico fuerte, para tener un peso adecuado, si tengo enfermedades no transmisibles como la hipertensión o la diabetes, si están bajo control, si los hábitos alimentarios que yo practico realmente me ayudan a estar en control de este tipo de enfermedades. Y luego, bueno, si llega ese momento que no queremos que llegue, ¿verdad?, y me infecto de COVID, entonces, ¿qué puedo hacer desde el punto de vista de la alimentación para sanar y recuperarme bien? Ahí es donde entran las recomendaciones más prácticas para el manejo del post-COVID. Excelente. Bueno, entonces, Lupita, hablemos un poquito de los diferentes nutrientes de los que se ha estado, hemos estado martillando, que incluso se han terminado en la farmacia y han aparecido nuevas presentaciones, pero son nutrientes y son elementos y son minerales y vitaminas que podemos obtener también en los alimentos, de los cuales si tuviéramos todos una alimentación adecuada, no tendríamos deficiencia, claro está. Entonces, hablemos un poquito a dónde encontramos la vitamina D, la vitamina E, el zinc, en fin, todos estos oligoelementos tan importantes. Totalmente, y es que muchos médicos a nivel mundial nos han estado también hablando sobre que tú no vas a elevar tu sistema inmunológico por acabarte en la farmacia los suplementos D en una semana, en un mes. O sea, esto es el efecto de la ingesta prolongada en tu cuerpo, y además pues saber que las reservas que nuestro cuerpo tienen también no es que se agotan el día siguiente después de haberlo consumido, las necesidades son muy pequeñas, hablamos en ocasiones de microgramos al día, entonces todos estos nutrientes, si bien son importantes, pero el acaparamiento de ellos y consumirlos a veces sin una indicación médica o sin una prueba que refuerce que tú tienes una deficiencia, porque si tu ingesta dietética es la óptima, no tendrías por qué estarte suplementando. Y no es que la prevención implica que tienes que tener el doble o el triple de la ingesta para que no te dé la enfermedad, que es lo que muchos creían, que podías prevenir enfermarte o que podías combatir el virus con estos micronutrientes, y definitivamente eso no es así. La vitamina C, por ejemplo, que todos la alabamos porque sí es muy buena y está asociada no solo al sistema inmunológico, ¿verdad?, pero asociamos gripe y asociamos sistema respiratorio con vitamina C, y empezamos a consumir naranjas, mandarinas, mucho limón, sin saber que hay más alimentos que tienen incluso dosis más altas de vitamina C que estos cítricos, como la fresa, los chiles morrones de colores, ¿verdad? Hay muchos alimentos con un aporte de vitamina C muy importante, muy rico, todas las berries, o sea, cuando tú comes frambuesa, quimora, ¿verdad?, que abundan. El kiwi, ¿no? El kiwi también. Exactamente. Son alimentos muy ricos en vitamina C, que lo que animamos es que dentro de la variedad
de frutas y vegetales que se compren semanalmente, nos aseguremos de incluir uno o más de uno de estos alimentos naturales. Luego, pues también entre menos procesados estén mejor, porque algunas de estas vitaminas se les conoce como hidrosolubles, es decir, que entre más procesamiento sufran, más perdemos o más riesgo hay de perder un porcentaje de estas vitaminas hidrosolubles, son muy volátiles. Entonces, lo más natural posible, bien lavadas, y además, pues los otros minerales que están muy asociados, el selenio, el zinc, recordemos que tampoco es necesario que los estés suplementando si no hay una deficiencia previa. La vitamina D tampoco, porque tu cuerpo la produce por la exposición de 10 minutitos al sol al día, entonces... Pero te voy a interrumpir, Lupita, con ese dato, porque yo estoy viendo una situación en mis pacientes en la clínica, particularmente en los adolescentes. Y tú acabas de mencionar, la vitamina D la produce nuestro cuerpo con solo recibir sol 15 minutitos al día. Pero ¿qué pasa con todos nuestros niños y nuestros chicos que están encerrados desde marzo y no han salido ni van a salir, porque colegios y universidades están hoy por hoy hasta en enero? Entonces eso es bien importante recalcar lo importante, valga la redundancia, que es que estos niños salgan al patio, aunque sea, ¿verdad?, a recibir ese sol. Y te dejo con ese tema y que lo recalques, por favor. Totalmente. Estamos hablando de una exposición social, es decir, no ir a lugares públicos, pero el patio de tu casa, 10 minutos, 15 minutos, incluso yo dijera media hora, porque en una hora donde el sol sea más suave, porque también es esparcimiento, es manejo del estrés y es aprovechar la producción de la liberación de estas vitaminas que el cuerpo utiliza, que por cierto la vitamina D es muy útil para la absorción del calcio. Y como sabemos, a veces nos llenamos de leche, de yogurt para poder tener esa dosis de calcio, pero no nos estamos asegurando, en especial hoy con el confinamiento, de si estamos realmente produciendo, teniendo esa dosis de vitamina D. Así que por esparcimiento y por bienestar, por salud familiar, deberíamos de tener esos minutos de juego y de esparcimiento al aire libre para lograr tenerlo. Es definitivo, yo les digo, el sol realmente nos brinda energía, nos brinda salud, nos ayuda a producir esa vitamina, así que por favor a todos los niños, a todas las personas que no están saliendo de su casa, las embarazadas que están trabajando todavía en home office, en general la población, los adultos mayores, 15 minutitos al patio, a una terraza, al jardín, ahí a la calle. O sea, no es cuestión de que va a ir a la playa, sino no puede, no es cuestión que se va a ir a reunir con nadie más. Pero necesitamos recibir el sol y nuestro país es bendecido, nosotros tenemos sol, así que hay que aprovecharlo. Bueno, vámonos a una pausa, vemos el avance de TN21 y volvemos. Este año 2020 ha estado lleno de muchos cambios. Cambios a causa de la pandemia del COVID-19. Las clases, las compras, las reuniones familiares e incluso algunas consultas médicas se realizan ahora a través de los medios virtuales. La nueva normalidad se ha apoderado de nuestros días. Pero lo que no ha cambiado es el amor que tenemos los salvadoreños por nuestro país. Y nuestro compromiso para educar en salud a los televidentes. Por eso, queremos invitarte a mostrar tu patriotismo adoptando las medidas de prevención para cuidarnos unos a otros. Lávate las manos, usa la mascarilla y en la medida de lo posible no salgas de casa. Pero sobre todo, sintoniza y aprende con nosotros en Salud TV de lunes a viernes 12 del mediodía por Canal 21. Toma el control. Feliz mes de la independencia. Te desea Canal 21. Tome el control. Estás viendo Salud TV. Bueno, y continuamos con nuestro programa. Estamos con la licenciada Rosemary Rivas de la FAO, quien nos está acompañando este día, y también tenemos a la licenciada Lupita Guadalupe Argueta, nutricionista infantil, hablando de alimentación post-COVID. ¿A usted le dio? Pues si le dio suave, le dio moderado, si estuvo muy grave, este tema va dirigido a usted. Pero antes de hablar en sí de la alimentación en la recuperación del paciente por COVID, pues estamos hablando realmente de la alimentación previa. Recuerden, nada de esto evita que le dé, nada de esto le va a curar si le da, pero definitivamente fortalecer su sistema inmunológico va a favorecer que usted se recupere mucho mejor o que le vaya menos mal, si lo queremos llamar de alguna manera, ¿cierto, Rosemary?
sí, por supuesto, definitivamente. Mira, el tema de la alimentación adecuada en estos tiempos de confinamiento va a contribuir a ello, va a contribuir al manejo del estrés también. Una buena nutrición, aunque no lo veamos así, también contribuye a disminuir el estrés, ¿verdad? A que mantengamos nuestro cuerpo sanito, libre de enfermedades, etcétera, ¿no? Ya en la parte de recuperación también va a jugar un rol súper importante. Es importante que reconozcamos también que la alimentación post-COVID va a estar condicionada a diferentes condiciones, valga la redundancia, de nuestro cuerpo, ¿no? Vamos a tener que tomar en cuenta nuestro estado nutricional, ¿verdad? Vamos a tomar en cuenta si padecemos o no de enfermedades crónicas como las que ya mencionamos antes, diabetes, hipertensión, ¿verdad? Etcétera. Y vamos a tomar en cuenta también nuestros síntomas. Muchos pacientes que han experimentado el COVID-19, ¿verdad? En la post-recuperación quedan también con algunas secuelas que pueden afectar, como tú bien decías al principio del programa, la forma en la que nos alimentamos. A veces queda tos, a veces queda cansancio, ¿verdad? Una reducción del apetito, malestares gastrointestinales. Es decir, hay una serie de sintomatología que se mantiene en el proceso de recuperación que puede afectar al paciente en el consumo. Entonces yo empezaría dando como algunas recomendaciones generales. Primero, si una persona tiene COVID y está en condición de permanecer en la casa, es importante que para el proceso de la alimentación de esta persona se tomen algunas consideraciones. Primero, que debe de tomar suficientes líquidos, ¿verdad? Segundo, por ejemplo, que las medidas de higiene y prevención en la manipulación de los alimentos, ¿verdad? Sumamente importante en todo momento. Tercero, la persona que cuida o atiende al enfermo por COVID también tiene que tomar algunas medidas preventivas, ¿no? Hay pacientes que van a necesitar asistencia para ser alimentados, probablemente porque estén muy cansados. Van a necesitar comer alimentos suaves, por ejemplo, en consistencia, porque también tienen algunas dificultades para respirar o para tragar. Y la limpieza de los utensilios también va a ser importante para que los utensilios con los que alimentamos a un paciente por COVID no se conviertan en una fuente de contaminación que pueda contaminar a otra persona dentro del grupo familiar. Eso de manera general. Ahora, ya el resto de la alimentación, ¿verdad? Pues va a depender, como hablamos, de la sintomatología y de las condiciones de salud del paciente, ¿verdad? Así es. Pero bueno, así es. A ver, Lupita, esto que dice Rosemary es muy cierto, porque definitivamente hay gente que a lo mejor le fue muy bien y pudo quedarse en su casa, y lo único que va a tener en este periodo post-COVID son esas secuelas como el cansancio, la fatiga, el desánimo. Hablemos en este caso en particular, ¿qué ingredientes no deben de faltar en la alimentación de una persona en este periodo de recuperación, que es una convalecencia larga como la del dengue, que ya hemos visto, que bien tardada y que quedan como con cierta debilidad, fatiga, somnolencia, cansancio? Hablemos de ese grupo primero. Claro, y recordemos que a esto le sumamos la pérdida de peso, ¿verdad? Que el paciente puede presentar por esa disminución en el apetito y en las porciones de alimentos que probablemente ingirieron durante todo ese proceso. Así que, número uno, la energía, ¿verdad? La energía, nosotros llamamos a los carbohidratos, pero en general es todos aquellos alimentos fuente de energía que tienen esa función de darnos el nutriente, ¿verdad? Carbohidrato, para poder tener glucosa y que nuestros órganos, nuestros sistemas que gastan de manera vital, si podríamos decir en reposo, para mantener funciones vitales, esa energía la obtenga a expensas de estos alimentos. Entonces, si bien va a cambiar probablemente el número de comidas con porciones más pequeñas y más frecuentes, la consistencia, la forma de preparación, esto no quiere decir que tenemos que disminuir el aporte de energía. Si la necesidad energética total de un paciente es X, al menos el 50%, incluso en esta convalecencia hasta el 60% puede llegar a ser carbohidratos. Entonces, harinas, panes, cereales. Si vamos a hacer uso, por ejemplo, ya no de algo como tortilla, pero podemos usar avena, podemos usar la versión licuadita en sopas de fideos, arroz, papa. O sea, podemos usar elementos que cambien en textura, pero que nos brinden el nutriente. Acompañado de esto tiene que ir la proteína también.
Ahora, Perdón. aquí en los carbohidratos, Lupita, dos preguntas. Una, podemos incluir el camote también, ¿verdad? Que en nuestro país la papa, ¿sí? Pero, ¿qué hay del paciente diabético en alimentación post-COVID? Porque estamos hablando de carbohidratos como fuente de energía. ¿Qué consideración hay que tener en cuenta con el diabético? Bueno, ese es un punto importante. El paciente diabético puede tener la misma necesidad de carbohidratos que el paciente no diabético, es decir, el 50% de su energía tiene que provenir de los carbohidratos, y de este 100% de carbohidratos, el 50% puede ser complejo o integral y el 50% simple o refinado, como le llamamos, que evitamos que sean ultraprocesados. Es decir, evitar todos aquellos que vienen en empaques, que han estado en el supermercado por muchos meses y que llevan aditivos, preservantes, colorantes. Entre más procesamiento, peor para la recuperación de este paciente. Entre Estamos más natural, hablando de todas estas cositas como deditos de queso, todos estos alimentos que vienen ya previamente precocidos, preparados y congelados, y que ya vienen listos solo de voy a poner en aceite. O sea, hacemos los pollitos empanizados, deditos de queso, tacos, incluso todas estas cositas. Frijolitos que ya vienen listos solo para sacar y calentar en microondas. O sea, todas esas cosas que se vuelven muy fáciles hay que disminuirlas o evitarlas en lo posible y hacer todo el proceso de elaboración del alimento desde que tú lo compras fresco hasta que lo sirves al paciente en la mesa, porque es la forma de asegurar que no tiene esa cantidad de sodio, esa cantidad de grasa y esa cantidad de aditivos que sirven para prolongarle la vida al alimento, ¿verdad? Pero ellos pueden consumir alimentos o carbohidratos blancos o simples, como les llamamos, porque recordemos que de cualquier manera el carbohidrato como harina es la forma más compleja que tiene el cuerpo de recibir la energía. Eso sí, evitamos entonces aquellos azúcares concentrados en bebidas, en postres, en dulcitos, en chocolatitos, que además pues ya entramos al tema de procesamiento, pero son azúcares refinados que rápidamente podrán elevarle la glucosa y volverlo a descompensar y darle los síntomas o las señales de una hiperglicemia a este paciente. Ok, entonces ahí tenemos un grupo importante. Estamos hablando del grupo que le fue bien, que no tuvo mayores sintomatologías, pero que tiene que recuperarse, que a lo mejor lo único que le quedó es el cansancio, el sueño, la falta de apetito, pero que también hay que tomar en cuenta si era o no diabético. La recomendación para el hipertenso en ese mismo grupo, con relación a los alimentos, las proteínas y todo, Lupita. Claro que sí. La proteína es un tema importante, ¿verdad? Si bien es la que brinda saciedad y es formadora de tejidos, estos pacientes, por la velocidad con la que perdieron peso corporal, muy probablemente perdieron masa muscular y fuerza. Y esa es una característica muy marcada, y hay pruebas que el médico hace para medir la fuerza y notan cómo ha descendido la fuerza en estos pacientes. Entonces tenemos que trabajar con un aporte proteico normal sin recargar órganos como nuestros riñones, como nuestro hígado, dando una dieta hiperproteica, por ejemplo, porque tampoco hay que recargar al riñón para que éste pueda seguir procesando y evacuando el producto de desecho de la proteína y de los medicamentos que este paciente continúa probablemente tomando o terminó de tomar, pero que también dejaron un efecto a nivel hepático y probablemente renal. Pero el punto es que tiene que ser un aproximado de un 15 hasta un 25% de proteína en la dieta de estos pacientes, siempre individualizando. Y el otro 25 a 30% las grasas, si lo que vamos a cuidar en el paciente hipertenso mucho es la cantidad de sodio, y hay que monitorear si está hipertenso, si hay crisis, o si por el contrario, por la disminución, pues lo que está presentando es hipotensión, y entonces ahí es donde hay que enriquecer un poquito, pero se puede hacer fácilmente con la sal que tú utilizas para cocinar los alimentos de estos pacientes, lo más natural posible siempre. Ok, Rosemary, hablemos de la fruta y la hidratación en este paciente, en este grupo en particular, que se la vio bonito, únicamente quedó en casa, no tuvo tantos síntomas, que no tuvo que irse a hospitalizar ni mucho menos, sencillamente estuvo en casa con síntomas leves a moderados. Sí, por supuesto. Mira, Elisa, el tema del consumo de frutas es importante, ¿verdad? Como tú sabes, la recomendación diaria de frutas y verduras es más o menos de 5 porciones entre frutas y verduras. Esta aclaración es importante hacerla porque a veces decimos, bueno, yo voy a comer 5 frutas porque las verduras no me gustan, ¿verdad? O voy a comer 5 verduras porque las frutas no me gustan. Entonces, ahí ya desequilibramos la fórmula, ¿cierto? Entonces, son 5
porciones de frutas y verduras. Ahora, si nos referimos a las frutas, ¿verdad? Puede ser que decidamos consumir algunas frutas, como decía Lupita, ¿verdad? Que puedan contribuir al sistema inmunológico. Ya hablamos de frutas fuentes de vitamina C, ¿verdad? Hay algunos otros vegetales que la tienen también, como el brócoli, ¿verdad? Etcétera. Entonces, el consumo va a ser importante porque también va a ayudar, ¿verdad?, a la respuesta inmunológica, va a ayudar a la salud de nuestro sistema gastrointestinal, ¿verdad?, que también es importante. Muchas personas ahora están sufriendo de constipación, ¿verdad?, de colitis por el estrés, en fin, una serie de condiciones que están vinculadas al bajo consumo de frutas y verduras. De alguna manera condicionada algunas veces porque, bueno, hay familias que tal vez perdieron sus empleos, han tenido que reducir, ¿verdad? O se han visto impactadas en sus bolsillos, ¿no? Y tal vez sienten que económicamente no tienen acceso a comprar, ¿verdad?, frutas y verduras que puedan complementar su alimentación. Entonces, en ese sentido también es importante incluir frutas de la estación, ¿verdad? Y estamos en una estación bastante propicia para encontrar una gran variedad de frutas en el mercado que nos permitan mejorar nuestra alimentación, ¿verdad? También hay familias, ¿verdad?, que pueden y tienen tal vez en su jardín un palito de limón, un palito de naranja, y otras que pueden contribuir a completar la dieta en ese sentido. Muy bien. Bueno, me parece muy interesante, pero es miércoles y los miércoles siempre el doctor Samuel Ramírez nos brinda consejos para nuestros niños en la sección de Mi Pediatra en Casa. Ya volvemos. Amigos de Salud TV, un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Soy el doctor Samuel Ramírez y esta es tu sección Mi Pediatra en Casa, en la cual hablaremos acerca del papel de los padres dentro de la familia. Clásicamente el papel de los padres dentro de la familia ha sido relegado o ha estado sujeto a ser solo visto como un proveedor más dentro del hogar. Sin embargo, el papel de los padres es mucho más complicado y más grande dentro de los núcleos familiares, puesto que es una figura de disciplina, de autoridad, y que también, al estar en consonancia con la figura materna, le brinda al núcleo familiar estabilidad para que el desarrollo de los niños se dé dentro de un ambiente donde se brinde calidez, calidad y seguridad para cada uno de estos. Es decir, el papel de los padres no solo se convierte en el proveedor, no solo vamos a llevar implementos al hogar, sino que también ayuda a la crianza, al cuidado de los niños, y establece de cierta forma también una imagen a seguir para estos niños que en un futuro también van a ser fundamentales a la hora de establecer sus núcleos familiares. Es decir, el papel del padre no se encuentra solamente en llevar alimentos y ciertas cuestiones físicas, económicas al hogar, sino también a dedicarle tiempo y dedicarle calidad a cada uno de sus niños para que estos puedan tener esa figura emblemática del padre en su desarrollo. Les deseo a todos los padres que sintonizan Salud TV un muy feliz día, en especial al mío. Muchas felicitaciones, un gran abrazo, que la pasen sumamente bien y sean muy consentidos por sus familias. Soy el doctor Samuel Ramírez, hasta la próxima. Estás viendo Salud TV. Buen provecho. Usted que está almorzando, gracias por permitirnos acompañarle. Este día estamos conversando con nuestras invitadas acerca de la alimentación post-COVID, y definitivamente las necesidades van a cambiar dependiendo de aquella sintomatología o de la forma, la presentación que tuvo la enfermedad, de si estuvo ingresado o no, y obviamente pues de los síntomas que le han quedado. A ver, Lupita, hablemos ya del paciente que estuvo ingresado, pero que bendito sea Dios salió adelante, no necesitó tubos, solamente cánulas, oxígeno, alto flujo, pero que se las vio, ¿verdad?, duras porque estuvo bien cansado y estuvo varios días en el hospital. Este paciente en definitiva no estuvo comiendo todo el tiempo que estuvo en el hospital porque su cansancio no se los permite, y bueno, obviamente también pierde peso. ¿Cómo hacer para ir recuperando poco a poco a ese paciente?
Claro, perfecto. Es una duda muy común de los familiares también al recibirlo en casa, puesto porque creemos que la recuperación es darle todo lo que no comió de golpe, de entrada, y no se ha estudiado y está reforzado que si tú das el 100% o más, si este paciente viene de un 30, de un 25% de su ingesta usual, puede ser contraproducente e incluso puede subir o bajar drásticamente otros niveles en su línea sanguínea, ¿verdad? En su química. Entonces es importante ir de forma gradual, pero que a la semana el paciente pueda estar básicamente comiendo normal. ¿Qué implica empezar gradualmente? Que si está comiendo el 25-30%, nosotros vamos a tratar de dar el 50, el 60% de lo que este paciente necesita durante las siguientes 48 horas. Y posteriormente vamos a subir al 80%, viendo tolerancia, viendo si el paciente no queda muy lleno. Estos pacientes pueden tener barrida su flora intestinal porque la mayor parte de ellos presentó incluso diarreas, inflamación, y esto genera que la absorción de nutrientes se vea afectada. Como tal, este paciente puede que sienta dolor cuando coma grasas, cuando coma mucha proteína o carnes o cierto tipo de alimentos específicos. Entonces, lo ideal es comenzar por aquellos alimentos de más fácil digestión, presentárselos de forma, decimos dieta blanda, porque la característica no es solo mecánica, sino que puede ser también irritantes, ¿verdad? Baja en grasa, baja en condimentos irritantes, artificiales, todo eso evitarlo de entrada para que el paciente tenga un alivio cuando coma y no más malestares. Y de cualquier manera, por no haber consumido de manera regular alimentos, puede tener dolor al tragar. Entonces este paciente tiene que también tener texturas, evitar combinar líquidos con sólidos, porque muchas veces estos pacientes se atragantan, como decimos en buen salvadoreño, porque combinan y bajan el bocado del alimento con el líquido. Entonces, hacer esa diferencia de que primero el paciente debe de comer y posteriormente la ingesta de líquidos para evitar ese atragantamiento en el paciente que de alguna u otra manera pues está cansado y puede que le tome ya no 10, 5 minutos si era de comer muy rápido, probablemente va a estar 30, 40 minutos en la mesa. La meta es volver a tener como máximo 30 minutos por tiempo de comida para que el vaciamiento gástrico pues poco a poco también vaya recuperando su normalidad. Ahora, Lupita, y hay mucho paciente que a lo mejor se acostumbró y se llena con menos. Entonces, y esto es más factible que suceda con el adulto mayor, que el adulto mayor per se ya es poco para comer, definitivamente su ingesta calórica disminuye porque le da menos apetito y por todas aquellas limitantes, incluso mecánicas que hemos hablado, por la boca, la dentadura, la pérdida de los sabores. Pero si a eso le agregamos un paciente que estuvo en el hospital con COVID, pero que afortunadamente salió adelante y está en casa, ¿qué más podemos hacer para ir ofreciéndole poco a poco estos requerimientos, Rosemary? ¿De qué forma? Tal vez comenzar con fruta, con guineíto, con raspado, que como decía Lupita, cumpliría como mecánicamente blando y también pues sería un buen nutriente, ¿será? Sí, así es. Mira, tienes que empezar a evaluar, bueno, los alimentos que tienes disponible en el hogar, ¿verdad? Sobre la base de eso, tú puedes decidir hacer alguna modificación en la preparación de los alimentos. Como ya decía Lupita, alimentos como la avena son realmente súper buenos porque además de que son muy nutritivos, que tienen una digestión y absorción en un tiempo bastante bueno, su característica, su consistencia es muy importante, ¿no? Entonces puede ser una buena opción. La avena es fácil de encontrar, fácil de preparar, ¿verdad? También frutas suaves como el guineo, la manzana raspada, también puede ser una opción, ¿no? El plátano, ¿verdad? También puede ser un plátano en gloria, ¿verdad? Tratando de cuidar que no agreguemos en exceso tampoco azúcar, ¿verdad? Porque también a veces sucede que hay pacientes que han perdido el sabor, el olfato y el sentido del gusto, ¿no? Y por eso entonces aumentamos más el azúcar, aumentamos también los condimentos, las grasas, que son las que más dan como el sabor a los alimentos, ¿no? El exceso en el azúcar también puede ser, ¿verdad? No muy saludable, no solo por la parte de nuestro peso y el cuidado de nuestra salud, sino también porque genera más cansancio. El metabolismo de los carbohidratos simples, como el azúcar, también tiende a cansar a un paciente que está afectado
en términos respiratorios, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de hacer un buen uso de condimentos, azúcar y grasa para añadir sabor a los alimentos que queremos ofrecer a nuestro paciente o a nuestro familiar que está recién recuperándose del COVID, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso en el caso el paciente tenga todavía dificultades para percibir el sabor, ¿no? Pero sí, puede optar por preparaciones suaves, sopas, ¿verdad? No tan ralitas, sino que pueden ir licuados algunos alimentos que son energéticos, como ya decía Lupita, la papa, las pastas, ¿verdad? Algunas fuentes de proteína también pueden añadirse a alimentos como las sopas para que sean recibidos de forma positiva por el paciente que está tratando de recuperar su proceso de alimentación regular. Muy bien, Lupita. ¿Qué hay de las bebidas energizantes que encontramos en el supermercado? Porque mucha gente dice, me siento tan fatigada, me siento tan cansado, no duermo bien porque paso con sueño todo el día y tuve COVID. ¿Me puedo tomar una de estas bebidas energizantes? ¿Qué daño me puede ocasionar? Ojo, mucha atención porque, y hay que hacer la aclaración, hay bebidas que son energéticas como tal, ¿verdad? Pero estas están básicamente hechas para brindarte un boost como de energía, más glucosa, algunos minerales, pero aquellas que son como tal energizantes ya están más enfocadas en darte una alta concentración de taurina, de cafeína, y estos pueden elevar significativamente tus palpitaciones, pueden llevarte a taquicardia, y recordemos, este paciente está cansado no porque falte necesariamente energía o porque al cerebro no le esté llegando la energía, sino que porque tiene una connotación más de que se atacó el sistema respiratorio, pero esto no lo va a resolver, no va a mejorar su capacidad respiratoria, ahí necesitará terapias específicamente, ¿verdad? Y que sus pulmones vuelvan a trabajar, pero no un estimulante como esto que tiene incluso el equivalente a 9 tazas de café, así que mucho cuidado con comprar estas bebidas y con consumirlas con libertad porque pueden ser contraproducentes. Y lo otro, pues en casa, tan sencillo como que esté elevando significativamente el aporte de cafeína, ya sea en forma de café, bebidas color cola o tés oscuros, como tan sencillo el té verde, el té de canela, el té negro, té chai, tienen regularmente una dosis significativa de cafeína. Tengan mucho cuidado porque incluso esto puede elevar la pérdida de líquidos en orina y deshidratar aún más a un paciente que está en recuperación y en vías de rehidratación también. Muy bien. Entonces, ojo con eso, me voy a una pausa, pero fíjese bien, estas recomendaciones no solo van para el paciente post-COVID, realmente van para todo el mundo. Ojo con los energizantes, con estas bebidas que encontramos de libre venta en el mercado. Mucho cuidado. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Estamos este día hablando de la alimentación en el paciente post-COVID y fíjese que hemos hablado de bebidas rehidratantes, de bebidas energizantes, el paciente que queda con cansancio, con tos, con el diabético, el hipertenso, cómo poco a poco tenemos que ir recuperando su alimentación. Pero algo bien importante de lo que todavía no hemos hablado es de la actividad física. El paciente post-COVID también tiene que recuperar su nivel de energía a través de la actividad física y precisamente de eso nos habla la siguiente nota. Muchas personas después de superar el COVID-19 experimentan fatiga excesiva al realizar actividades cotidianas, sueño poco reparador, falta de concentración y pérdida de memoria, lo que se le conoce como síndrome de fatiga postviral, ocasionando también más cansancio de lo habitual y una condición física inferior a la que se tenía antes de adquirir el virus. ¿Cómo retomar entonces la actividad física tras sufrir la infección por COVID-19? Los especialistas recomiendan como norma general una reincorporación gradual y adaptada a cada caso. Lo primero ha de ser incorporar actividades de la vida diaria como subir un par de pisos o una cuesta.
Luego se puede incluir ejercicios funcionales sencillos que no requieran mayor esfuerzo, con periodos de 5 a 10 minutos y con descansos de 5 minutos. Es importante tomar en cuenta que el COVID-19 aún es un virus muy desconocido, por lo que es recomendable siempre consultar con un especialista para dosificar el ejercicio en función del estilo de vida de cada persona, sus gustos y su sintomatología. Bueno, ahí tienen ideas de cómo ir recuperando la actividad física, la energía a través del ejercicio, que es tan importante también para nuestra salud en general. Y ya no digamos si acabamos de pasar por un proceso del COVID-19, del cual estamos viendo que hay tantas formas de manifestarse, pero lo que sí es común es que todo el mundo queda con muchísimo como sueño, cansancio y fatiga posterior a esta enfermedad. Bueno, Lupita y Rosemary, continuemos hablando entonces. Hay un paciente, pacientes que definitivamente han pasado mucho tiempo ingresados y que a lo mejor tuvieron una evolución de esas caóticas, de las que pasaron incluso hasta por el tubo y fueron afortunados en salir adelante. Este paciente, tal y como mencionaba Lupita, tiene muchas veces dificultad para tragar, tiene dificultad incluso para hablar, ¿verdad? Porque su glotis ha estado mucho tiempo con el tubo. Y luego pues ha perdido peso, ha perdido masa muscular. Este paciente tiene hasta mucho dolor, tiene atrofia de mucho tejido en su cuerpo. Entonces este paciente quizás es el más difícil porque además necesita terapia física, no solamente terapias respiratorias para recuperar su capacidad pulmonar. Hablemos de la alimentación en estos casos. Sí, efectivamente, yo creo que también aquí hay que hacer una aclaración. Este paciente que no estuvo consciente recibió otra vía de alimentación que no era la oral, ¿verdad? Además era alimentado muy seguramente por sonda que ingresaba por su nariz y que regularmente llega al estómago o hasta el intestino delgado. Son fórmulas, es decir, no hubo masticación, no hubo deglución. Todo ese proceso de la digestión, de esa parte de la digestión, no se estuvo utilizando en ocasiones por semanas o hasta por más de un mes. Entonces es importante saber que ahí es donde tenemos que tener más cuidados, tanto en el volumen, en la textura, en el tema de condimentos irritantes o alimentos irritantes como tal, que al paciente probablemente le gustaban y se le van a antojar eventualmente, pero todavía vamos a ser un poquito más progresivos para llegar. Incluso es probable que necesitemos hacer mano de cierta suplementación para que estos pacientes logren esa recuperación de tejidos perdidos, ¿verdad? El catabolismo que este paciente tuvo por el estado crítico, pues probablemente fue muy alto en ciertas fases de la enfermedad. Es decir, mucha pérdida de tejido, de masa muscular, de fuerza, y por lo tanto no vamos a alcanzar regularmente a cubrir esa necesidad proteica y energética del paciente a través de alimentos. Y hoy en día pues hay muchos suplementos o módulos que podemos utilizar para enriquecer un nutriente específico o varios al mismo tiempo, e incluso hay específicos para pacientes diabéticos, para pacientes renales, porque recordemos que ese es otro grupo de pacientes que está en riesgo y que si salió con vida, pues definitivamente hay que retomar todos los cuidados con sus médicos especialistas y con la alimentación que se llevaba previamente, pero que vamos a tener que echar mano de aquellos alimentos o suplementos que aunque a veces son de más alto costo, pero que de momento nos van a sacar de ese estado crítico que el paciente tiene de entrada cuando llega a su casa. Muy bien, bueno, vámonos a una pausa y continuamos después de estos comerciales. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Este día estamos hablando para todas aquellas personas que tuvieron COVID y que se están recuperando. Y la alimentación pues es clave y lógicamente va a depender de cuáles son aquellas molestias que tengamos. Hay dos grupos de los cuales no hemos hablado y quisiera que Rosemary me ayuda. Con los niños. Los niños afortunadamente se la han visto más suave, gracias al cielo. También aquí se presentó de la misma forma. Hemos tenido niños
que la han tenido a lo mejor asintomático y que se han dado cuenta porque en toda la familia les ha dado. Pero bueno, quizá hablemos de eso con Lupita, que es tu área, nutricionista infantil, y luego le quiero hacer otra pregunta a Rosemary. A ver, Lupita, ¿qué hacemos con los niños? Bueno, definitivamente hay que cuidarlos mucho, ¿verdad? Porque independientemente sabemos que en especial menores de 5 años tienen otra susceptibilidad y la malnutrición por el lado de déficit, como la desnutrición, si en efectivo estos niños sí tienen pérdida de sabor o pérdida del olfato, que también puede pasar, aunque es mucho más leve y menos frecuente, puede que disminuyan su ingesta, y si son menores de 5 años, recordemos que en ellos agudamente pueden dejar de ganar peso o incluso pueden presentar pequeñas pérdidas de peso, hay que tener mucho cuidado. Y en el otro extremo tampoco hay que verlo como un método para que el niño que está pasadito de peso y que va en sus curvas de crecimiento muy arriba, se nos adelgace, ¿verdad? Porque esto también puede poner en riesgo el crecimiento y desarrollo, además de que puede tener la familia una idea equivocada de que esta fue una oportunidad para ayudarle a perder peso. La nutrición tiene que ser muy completa. En los niños cuesta que analicen qué es lo que está pasando, por lo tanto no tienen la responsabilidad de pensar en voy a comer más frutas y verduras para llenar aquellos vitaminas y minerales que pueden estar haciendo una diferencia y batallando con el virus cuando está presente, pero sí es importante que les animemos a mezclar alimentos que les gustan mucho con aquellos alimentos que sabemos que tienen estas propiedades, las fuentes de vitamina C, las fuentes de zinc, de hecho ya no las mencioné anteriormente, pero eran las carnes en general, cereales, legumbres. Entonces si por ahí pues podemos mezclar los frijolitos con un poquito de carne, ¿verdad? Que eso les puede gustar mucho, hacerlo como un chili con carne, qué sé yo, podemos jugar con la creatividad, porque en este grupo es muy importante ser creativos, ser pacientes, para que el niño se sienta respaldado con su grupo familiar, no tenerlo él comiendo de una manera especial y toda la familia pidiendo comida rápida y comiendo alta en sodio, ¿verdad? No, hay que tratar de también, tanto con el adulto como con el pequeño, ser muy solidario y echarnos de la mano de mucha creatividad, recetas. Bueno, para eso está su nutricionista, para que también puedan pedirle ayuda con cómo combinar alimentos muy nutritivos con aquellos alimentos que probablemente son favoritos y no le gustan mucho al niño, pero que con esto vamos a lograr enriquecer su dieta diaria y sin afectar su crecimiento y desarrollo. Eso es muy importante. Ahora bien, Rosemary, luego de los pacientes que han tenido COVID, de las manifestaciones más frecuentes posterior a esto es el estrés que han vivido, ¿verdad? Porque vivieron mucho estrés al estar ya sea pensando si me voy a poner grave o si me va a tocar ir a un hospital o si a lo mejor estuvieron en un hospital. Pero muchos después manifiestan muchos problemas de gastritis, de colitis, de reflujo gastroesofágico que son prácticamente post-estrés, dijéramos, ¿verdad? Por el mismo estrés que han vivido. ¿Qué recomendaciones le damos a ellos? Bueno, mire, Elisa, esta parte es bien importante, ¿verdad? La parte del manejo del estrés, ¿verdad? Vinculado también al desarrollo de una alimentación saludable. Yo creo que Lupita a lo largo de su conversación también ha mencionado algunos tips, ¿verdad? Como por ejemplo el control de las grasas, el control del consumo de alimentos ultraprocesados también va a contribuir a que haya, digamos, una mejor condición en pacientes que tengan gastritis, colitis, ¿verdad? Y otras enfermedades pues un poco más de carácter nervioso, digamos, otras afectaciones de esa naturaleza. Por otro lado, yo quisiera aprovechar la oportunidad, fíjate, también para invitar a las personas a producir alimentos en el hogar. Yo creo que producir alimentos en el hogar tiene dos beneficios importantes para este tipo de pacientes, ¿verdad? Primero, el poder disponer de alimentos saludables. Yo sé que una plantita de un pepino o un tomate no nace en 2 días, no nace en una semana, eso lo tenemos muy claro, pero te introduce a generar en tu hogar un ambiente, y eso también es importante para los niños y las niñas, a generar en tu hogar un ambiente en el que se promueva el consumo de alimentos saludables, al que les vas a dar más valor si lo has producido en tu casa, ¿verdad? En una bolsita, en un arreatito, ¿verdad? En una jardinera, o si tienes la oportunidad de tener un jardín, explotar ese espacio. Por otro lado, en la persona que se está recuperando, acercarse a una actividad de producción de sus propios alimentos, ¿verdad? Nosotros lo llamamos agricultura urbana, también puede generar condiciones de bienestar general, ¿verdad? Eso ayuda a aliviar el estrés, ¿verdad? Ayuda a que psicológicamente tú puedas divagar y entregarte a una actividad, ¿verdad? Que va a generar
un mejor bienestar. Entonces te ayuda a tener una mirada más positiva hacia los alimentos nutritivos, ¿verdad? Y te ayuda también a manejar el estrés, es decir, el tema de la gastritis, de la colitis generada por una afectación psicológica no solo va a depender de la alimentación saludable, va a depender de que logremos controlar ese origen de ese estrés o de esa afectación. Entonces vamos a necesitar también mucha compañía, mucha comprensión, mucha comunicación en el núcleo familiar, ¿verdad? Para tener un ambiente positivo en el cual se pueda desarrollar una alimentación saludable, positiva, o como nosotros le llamamos en el área de nutrición, una nutrición afectiva, ¿verdad? Entonces tener esos cuidados va a ser sumamente importante. Bueno, muchísimas gracias. El tiempo se nos terminó, guapas, así que no me queda más que darle las gracias nuevamente por haberme acompañado y espero tenerlas próximamente también por acá. Un gusto, me despido de ustedes. Estamos para servirles. Un gusto. Hasta pronto. Muchísimas gracias a ustedes en casita por estar en sintonía con nosotros. El día de mañana venimos con otro tema muy interesante. Por hoy los dejo en buena compañía de Osvaldo Ruiz y la edición de Mediodía de TN21. Así que disfruta su miércoles y que Dios nos bendiga. Es importante que una vez diagnosticado el COVID-19, los pacientes aprendan a convivir con la enfermedad y realicen pequeños ajustes en su alimentación que pueden ayudar a mejorar su calidad de vida, por lo que a continuación te damos unos importantes consejos. Toma al menos 8 vasos de agua al día. Es indispensable la hidratación y el consumo de agua, pero presta atención que sea de fuente segura, es decir, que sea potabilizada o hervida. También puedes consumir sopas de verduras, carne y pescado que no contengan grasa. Además, toma infusiones y té, pero evita las gaseosas, jugos envasados y bebidas deportivas energizantes. Limita los alimentos muy procesados. Aunque no siempre será posible utilizar productos frescos, intenta limitar la cantidad de alimentos muy procesados en tus compras. Los platos preparados y refrigerios envasados suelen tener un alto contenido de grasas saturadas, azúcares y sal. Por lo que si compras alimentos procesados, mira la etiqueta e intenta elegir opciones más saludables que contengan una menor cantidad de esas sustancias. Evita la comida rápida. El consumo de alimentos precocinados o comida rápida no están recomendados en general en una alimentación saludable y en particular si eres un paciente recuperado de COVID-19. Lo mejor es siempre preferir alimentos saludables frescos como frutas y verduras, además de semillas y granos integrales.